Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres jugadores muy importantes que hoy por hoy están formando parte de equipos de la Premier League que podrían llegar a ser refuerzos del Barcelona de cara a la siguiente temporada. Ha habido rumores en este último tiempo en relación a cuál va a ser la próxima plantilla del Barça, y más allá de que el principal nombre es nada más y nada menos que el de Lionel Messi, porque el argentino acaba su contrato el próximo 30 de junio con el PSG y tendría todo arreglado para volver al equipo catalán. Xavi quiere otros refuerzos en otros sectores del terreno de juego, y en este video en particular vamos a hablar de tres futbolistas que están pasando por distintos momentos actualmente en sus respectivos elencos de la liga inglesa, pero en definitiva son tres grandes jugadores que en caso de llegar al Barcelona sin lugar a dudas harían que el equipo y la plantilla del conjunto catalán se convierta en muchísimo más competitiva y en una de las mejores del fútbol europeo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con Bernardo Silva, que de los tres jugadores de los que voy a nombrar es el único el cual no acaba contrato a mitad de año con su actual equipo, que es el Manchester City. Por ende, el Barcelona tendría que iniciar una negociación con la directiva del conjunto inglés como para adquirirlo. El nombre de Bernardo Silva ya surgió en el Barcelona en el mercado de pases de mediados del 2022 y también en el de enero de este 2023, teniendo en cuenta que el futbolista no está del todo contento en el equipo de Manchester, no en lo que respecta a lo deportivo, porque Guardiola lo tiene muy en cuenta. Juega generalmente de titular y si no, normalmente es uno de los recambios más importantes, ingresando desde el banco de suplentes, pero en definitiva no tendría inconvenientes en salir en el próximo periodo de transferencias para jugar en un equipo importante a nivel mundial como es el Barcelona. Claro está también que no va a forzar su salida del conjunto inglés, porque el equipo británico ha puesto en su momento su confianza en un futbolista que había tenido unos muy buenos años tanto en el Mónaco como en el Benfica, pero que debía dar un salto a un conjunto de primer nivel mundial. En el Manchester City ha tenido un rendimiento verdaderamente superlativo en este último tiempo y con 28 años podría estar transitando su última temporada en definitiva en el equipo inglés. Su vínculo termina dentro de 2 años, porque cuando firmó su última renovación por allá en el año 2019 firmó un contrato por 6 temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2025. El Barcelona y el Manchester City han negociado últimamente por ciertos jugadores. El equipo inglés le transfirió a Ferran Torres en alrededor de 40 millones de euros, mientras que también en su momento el equipo catalán incorporó a Eric García, aunque lo hizo en condición de libre porque el central terminaba su vínculo con el City y no iba a renovarlo. En el caso de Silva, está claro que el dinero que pediría el City no sería algo menor, pero dependerá mucho también de qué es lo que pretende Xavi para el próximo Barcelona. Va a haber un importante recambio, teniendo en cuenta que es probable que algunos futbolistas salgan. Hay que tener en cuenta que más allá de que el Barça vaya a coronarse casi con seguridad de la Liga Española después de 2 temporadas sin poder siquiera estar en los primeros 2 lugares, ahora la realidad pasa porque el equipo vuelva a estar en los primeros planos en el fútbol europeo. Lamentablemente ha quedado afuera en las fases de grupos de las últimas 2 UEFA Champions League, y cuando salió tercero y pasó a la Europa League no pudo meterse ni entre los 4 mejores de la competencia. De hecho, en esta temporada quedó afuera en su primera llave en los 16avos de final, cuando el Manchester United lo dejó eliminado. Por eso mismo, un futbolista como Bernardo Silva, que tiene mucho recorrido internacional ya con 28 años y una experiencia más que aprobada a nivel europeo, sería un refuerzo de garantías. Por eso mismo el Barça lo viene buscando ya desde hace distintos mercados de pases. No será sencilla su transferencia, habrá que ver qué es lo que pretende el propio jugador, mucho dependerá de la presión que el propio Silva pueda ejercer sobre la directiva del City como para que la negociación fluya de la mejor manera. Después habrá que ver en definitiva quiénes son las otras incorporaciones del Barça, como para ver cuánto dinero en definitiva podrían llegar a poner por el jugador portugués.
Vamos ahora con el siguiente nombre también del Manchester City. Este es un posible refuerzo que se ha empezado a mencionar más que nada en estos últimos meses, y teniendo en cuenta que a lo mejor el Barça no pueda hacer una gran inyección económica en el siguiente mercado de pases, es decir, no pueda gastar una gran cantidad de dinero, el nombre de Ilkay Gundogan, que acaba su contrato con el City el próximo 30 de junio, es un nombre que aparecerá en la carpeta, y no solamente del equipo de Cataluña, sino también de muchísimos otros conjuntos importantes del fútbol europeo. Gundogan es un futbolista que ha revalorizado su nivel en este último tiempo. Si bien es cierto que siempre tuvo un rendimiento constante, más bueno que malo en el City, en estas últimas 2 temporadas sus actuaciones han sido verdaderamente fenomenales. Hay que tener en cuenta que se ha convertido en el capitán del equipo dirigido por Pep Guardiola, por lo que el alemán hoy por hoy es una pieza indispensable en el equipo del director técnico español. Sin embargo, todavía no ha renovado su contrato, todavía no tiene claro qué es lo que va a hacer de su futuro, y por eso mismo el Barcelona quiere aparecer en la carpeta del futbolista como para intentar convencerlo de que pueda ser refuerzo de cara al segundo semestre de este 2023 y de cara al inicio de la siguiente temporada, donde el Barça, como dije recién, sí o sí tiene que estar a la altura en cuanto a nivel europeo. Quizás en la mitad de la cancha no sería el lugar donde el equipo dirigido por Xavi necesite más nombres. Hay que tener en cuenta que si logra retener a De Jong, a Pedri y a Gavi, tiene mediocampistas de muy buen juego. Sin embargo, el DT cree que ahí falta un nombre más experimentado, y por eso han aparecido estos dos nombres del Manchester City. Bernardo Silva es cierto que también puede jugar como extremo un poco más adelante dentro del terreno de juego, mientras que Gundogan ha llegado a jugar hasta de pivote en el Manchester City, ha sido el mediocampista más posicional. Es cierto que eso lo aleja un poco del arco, porque también hay que tener en cuenta que ha sido un mediocampista con muchísimo gol en este último tiempo, y el hecho de jugar quizás como mediocampista central y no como interno hace que no pueda estar tan cerca de la portería. En el caso del Manchester City, ahora está jugando generalmente con Rodri en el centro del terreno de juego, por lo que el alemán no tiene inconvenientes en despegarse un poco del centro del campo como para llegar al área rival y así poder convertir goles. El Barcelona necesita de esos mediocampistas que marquen más tanto. Generalmente los goles en el equipo catalán son convertidos por los delanteros, no tiene mucho gol en sus mediocampistas, por lo que Gundogan, y también podemos meter en la bolsa a Bernardo Silva, son dos jugadores que generalmente convierten alrededor de entre 10 y 15 goles por temporada, algo que para un mediocampista son números verdaderamente muy pero muy buenos, y sobre todo si los comparamos con los volantes del Barcelona, que generalmente no llegan ni a 5 tantos por temporada. Por eso mismo Gundogan sería un refuerzo de total jerarquía, y a diferencia de Bernardo Silva, en caso de que el alemán no renueve su contrato con el City, no habría que negociar con la directiva del equipo inglés, únicamente habría que ofrecerle un buen contrato y competir con los otros conjuntos que podrían estar también en la búsqueda del jugador, porque como dije, el Barça no será el único interesado en caso de que no prolongue su estadía en el conjunto británico. Y por último vamos a hablar de otro futbolista que hoy por hoy pertenece a un equipo de la Premier, pero nos vamos del Manchester City para el Liverpool. Roberto Firmino también acaba su contrato con su actual equipo, en este caso con el recién mencionado, el Liverpool, pero a diferencia de los otros dos, de Bernardo Silva y de Gundogan, que todavía deben decidir su futuro, en el caso del brasileño tendría todo acordado para irse de los Reds en este momento, y su nombre, vinculado ahora al Barcelona, sobre todo en las últimas 2 semanas, empieza a sonar cada vez más fuerte. El atacante, que ha tenido un rendimiento muy bueno en general en el equipo inglés, pero que ha ido disminuido con el correr del tiempo, claramente ha ido de mayor a menor desde aquella temporada 2018-2019, cuando junto con Mohamed Salah y Sadio Mané formó sin lugar a dudas el mejor tridente de todo el fútbol europeo. Ahora, debido a las lesiones y también a su menor continuidad, el futbolista no ha tenido buenos niveles en este último tiempo formando parte del conjunto inglés. Tampoco estuvo representando a la selección brasileña en el último Mundial de Qatar, lo que quiere decir que está claramente en un declive importante en su carrera. Pero no quiere que esto sea
permanente, es decir, está en la búsqueda en el siguiente mercado de pases de un equipo en el cual pueda volver a revalorizarse, y en este caso Barcelona parecería ser el indicado. Lo que tiene de positivo Firmino, teniendo en cuenta que el centrodelantero titular del equipo de Cataluña es Robert Lewandowski sin ningún tipo de duda, es que Firmino puede jugar en lugar del polaco, es decir, puede ser el suplente del futbolista o también puede jugar a un lado de él. No tiene ningún inconveniente en compartir la zona ofensiva del equipo con otro futbolista que juegue de referencia de área. Después está claro, Firmino no es un extremo, no es un jugador que pueda hacer la banda y que también ayude en defensa. Es cierto que le gusta mucho presionar la salida de la defensa rival, pero en definitiva no se lo puede comparar con otros delanteros del Barcelona como pueden ser Rafinha o Ousmane Dembélé. Claramente viene para competir directamente con Lewandowski, teniendo en cuenta que el Barça, cuando el polaco no está, no tiene otro centro delantero en la plantilla. Ha jugado varios partidos en ese sector Ansu Fati, pero claramente sus características dentro del terreno de juego son muy distintas a las de Lewandowski. Por eso mismo, Xavi junto con su cuerpo técnico están decididos en incorporar a un centroatacante porque necesitan tener mayor competencia en la parte de arriba del equipo, y Roberto Firmino, por lo contractual, es decir, porque pueden traerlo sin necesidad de negociar con el Liverpool a coste cero, y además por todo lo que es Firmino como futbolista, porque no van a traer simplemente un jugador porque no tenga que poner dinero, sino que también tiene que tener ciertas características y virtudes dentro del terreno de juego para estar a la altura de vestir la camiseta del Barcelona. Cumpliría con los requisitos que tiene el DT del equipo catalán para ser refuerzo de cara al siguiente mercado de pases. Como dije, se lo ha vinculado mucho con el Barcelona en este último tiempo, y si bien es cierto que todavía no hay nada absolutamente arreglado, el hecho de que vaya a salir de Liverpool aumenta mucho las posibilidades de que sea una de las incorporaciones y uno de los primeros refuerzos del Barcelona en el siguiente mercado de pases. Si bien es cierto que la temporada del Barça no es mala en general, porque salió campeón de la Supercopa de España, porque seguramente se corone campeón de la Liga, la realidad es que necesita dar un salto de jerarquía en el plantel como para estar a la altura en partidos más decisivos, porque en las semifinales de la Copa del Rey frente al Real Madrid ha quedado totalmente en deuda, sobre todo en el partido de vuelta, y en la serie por los 16avos de final de la UEFA Europa League contra el Manchester United también ha quedado en el debe. Por eso mismo Xavi sabe que si bien tiene una plantilla con muchos jugadores de jerarquía, necesita tener más jugadores de un cierto estilo como para poder pelear absolutamente todas las competencias. A nivel europeo, el Barça todavía no ha podido estar a la altura en las últimas 2 temporadas, y recordemos que viene de bastantes eliminaciones duras en lo que respecta a sus participaciones en la UEFA Champions League. Por eso mismo, de cara a la Liga de Campeones de la siguiente temporada, buscarán armar una plantilla con futbolistas más competitivos y que tengan más recorrido a nivel internacional.